Vamos a comenzar con un ejercicio que pues básicamente es el que ya vimos en clase, ya se los expliqué, lo hicimos eh, al mismo tiempo, ustedes me estuvieron apoyando ahí con los datos, pero vamos a ver qué diferencia hay de hacerlo manualmente y utilizando ahora esta hoja de cálculo. Este ejemplo viene al final de todas las hojas del documento, pero también lo vamos a poder encontrar en el libro de Mott. Aquí tengo el libro, es el problema 11.1 de la página 266. Ese sería el libro que vamos a estar trabajando y específicamente ese ejercicio lo vamos a encontrar ahí. Aquí está la imagen, que es la misma. Entonces vamos a ver cómo, pues cómo andamos en cuanto a precisión con nuestra hoja de cálculo. Y aquí hay varias recomendaciones que tenemos que hacerle para no olvidarlo y tomarlo mucho en cuenta. Por ejemplo, voy a utilizar aquí apoyo para explicarles a qué me refiero. Es muy importante analizar primero el dibujo porque nos da mucha información. Si no tuviéramos el programa, tendríamos que pues plantearnos primero cuántas pérdidas hay, pérdidas por fricción y pérdidas por accesorios. Entonces, de manera rápida yo puedo ver aquí que tengo una pérdida en la entrada, tengo una pérdida en la línea de succión. Recuerden que la bomba determina la línea de succión y la línea de descarga. Entonces va a ser una pérdida por fricción en la línea de succión o entrada. En la línea de descarga se considera desde la salida de la bomba hasta la entrada al tanque elevado. Entonces voy a tener una pérdida en la descarga. Voy a tener una pérdida por accesorios que en este caso serían para la bomba, una pérdida para la válvula de globo y voy a tener también pérdidas para los codos. Quiere decir que aquí yo tengo una pérdida de energía para el codo. En este caso nada más voy a poner una porque se puede multiplicar por el número de accesorios que tenemos. Y por último, una pérdida en la descarga. Entonces, una pérdida en la entrada, una pérdida en la descarga o salida, una pérdida en la línea de succión, una pérdida en la línea de descarga, una pérdida por la bomba, una pérdida por la válvula y una pérdida por los codos. Entonces, esta sería la configuración de mi ejercicio. Vamos ahora a ver cómo lo vamos a trabajar. Solo algo muy importante. De todo esto, en realidad, yo no puedo considerar que la bomba sea una pérdida de energía. Entonces, ya tengo el número de pérdidas de energía, pero yo voy a tener aquí una, más bien es más que una pérdida, esto es una ganancia, es decir, la bomba agrega energía al sistema. ¿Por qué? Porque ayuda a que se desplace el fluido. Entonces no lo puedo considerar como una pérdida de energía, sino lo contrario. Está agregando energía. Pero ¿cuánta energía necesita agregar? ¿De qué depende? Pues depende sobre todo de tipo de fluidos, de la configuración que tenga la tubería. Entonces, el problema nos pide calcular la potencia que necesita esa bomba para poder desplazar el alcohol. ¿Ok? Entonces, de manera general, así sería como vamos a poder trabajar, sin olvidar tampoco que pues el análisis va a ser puntual, es decir, del punto uno al punto 2. Ahí ya nos está diciendo que incluso dónde vamos a colocar nuestros puntos de análisis. Me dice que hay una distancia o una altura de 10 metros del punto uno al punto 2, pero observo que está encerrado, es decir,
el, toda la información la puedo considerar como que no hay presión que afecte en el sistema, o más bien dicho, que este punto y este punto, al estar encerrados, pues solamente hay una presión que actúa sobre ese punto, pero no es significativa en realidad. Entonces yo puedo considerar que en el punto uno voy a tener una presión igual a cero, pero también voy a tener una velocidad igual a cero porque, pues porque está en reposo. Aquí ya hay movimiento del fluido, pero en este punto se encuentra en reposo. Quiere decir que en el punto número 2 también voy a tener una presión igual a cero y una velocidad igual a cero. Quiere decir que aquí hay una presión 2 igual a cero y una velocidad 2 igual a cero. Recordar que la velocidad uno es lo mismo que la velocidad de succión, la velocidad 2 es lo mismo que la velocidad de descarga, presión uno, presión 2. Yo observo aquí en las indicaciones que es alcohol metílico a 25 grados centígrados, me están dando como dato el flujo, me están dando también la eficiencia de la bomba, que es de 76%, me dan los datos de la línea de succión y de descarga, la longitud para cada uno, y con estos datos yo sé que es una cédula 40 que tiene un diámetro nominal de 100 y de 50. Me dice que la entrada es de bordes cuadrados y que hay dos codos estándar de 90 grados y que la válvula de globo está completamente abierta. Con estos datos yo puedo ya utilizar esta hoja de cálculo sin ningún problema, pero para no estar cambiando de hoja se recomienda tenerlos en modo de lista aquí donde se pueda ver sin ningún problema. Yo utilicé aquí una hoja para poder trabajar sin problema, es decir, una hojita como este tipo. Y yo aquí ya puse todos los datos que voy a ocupar, de tal forma que no voy a estar trabajando, regresándome constantemente. Yo ya tengo aquí concentrado todos los valores que me presenta aquí, así es que va a ser mucho más fácil trabajar en esta hoja de cálculo si concentro todos estos datos. De igual forma pueden consultar en cualquier momento el libro para tener una manera más rápida de trabajarlo.